Bueno, hermanos amados, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. Este texto, esta historia, nos enseña fundamentalmente que la obediencia a Dios es superior al deseo, debe ser superior al deseo de venganza o de cualquier otro deseo. Se contraponen dos objetivos, podríamos decir, dos deseos fuertes en el corazón de David. Por un lado está el vengarse de su enemigo, pero por otro lado está el de glorificar a Dios. Y esto es cierto para nosotros en todos los aspectos y los ámbitos de nuestra vida. Siempre estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer, si vamos a honrar y glorificar a Dios o si vamos a seguir el impulso que nuestro corazón, que la oportunidad nos está presentando delante de nosotros. Vamos a seguir el impulso que hay en nuestro corazón, vamos a seguir el consejo de aquellas personas que nos están acompañando en un momento determinado, o vamos a glorificar al Señor. Este es el debate que se presenta en este texto. David nos muestra un tipo del ungido de Jehová que sufre con paciencia y espera la exaltación en el Señor. Como nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en Mateo 4, vemos que un pequeño destello de Cristo en David, porque es una oportunidad para reinar sin pasar por el sufrimiento. Es una oportunidad para terminar de una vez con todo el sufrimiento y tomar el trono y las aspiraciones de este mundo sin continuar bajo persecución. Entonces vemos que David decide temer al Señor. Y Cristo, cuando se presenta delante de Satanás, cuando Satanás se presenta a tentarle, le ofrece todos los reinos de este mundo, si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo rehúsa ayudarse con su deidad. Él tiene que enfrentar esta prueba como verdaderamente hombre. Entonces Él rehúsa convertir las piedras en pan. Y rehúsa también hincarse delante de Satanás. Entonces, este texto nos propone la idea de que el creyente piadoso honra a Dios cuando espera su tiempo y se abstiene de hacer justicia por mano propia. Pero podría aplicarse a cualquier situación en la que actuemos por mano propia. No solamente en este caso nos presenta un caso de un inocente que injustamente está siendo perseguido por un malvado y tiene la oportunidad de aplicar justicia por mano propia. ¿Para qué? Para, tomar ese trono que le había sido prometido. Él tiene la oportunidad ahí de aplicar justicia por mano propia y adquirir el trono. Entonces nos muestra esto, amados, que vivimos especialmente en este tiempo de impaciencia, de pasiones y de autojustificación, que de hecho son exaltados como virtudes. Vemos un ejemplo a seguir en David. La palabra de Dios nos llama a un camino más alto, nos llama al camino de la humildad, del temor de Jehová y de la obediencia aun cuando nuestras emociones claman por venganza, como es en este caso. Hay algunas oportunidades que a veces pueden parecer inofensivas o incluso pueden parecer de Dios, pero son del diablo realmente. Se promete toda la ciencia y el conocimiento del mundo, pero lo que hay detrás de esto es venganza, es muerte y es infierno. Esto nos ayuda a pensar y a ver cómo son las decisiones que son pecaminosas. Acá David tiene la oportunidad providencial de que justo su acérrimo enemigo que lo está persiguiendo entra a hacer sus necesidades en una cueva donde él está. Y el enemigo no se apercibe de David. Entonces David tiene la oportunidad de matar a su enemigo. Ahora pensemos en esta escena que nos acaba de leer nuestro hermano Alejandro y veamos que las mismas características tienen todas las decisiones generalmente pecaminosas en nuestra vida. En este caso David tiene la posibilidad de vengarse de su enemigo y llegar al trono. Pero muchas veces nosotros no estamos en situaciones tan extremas. A veces es una decisión tan simple como pensar, ¿de qué voy a trabajar? ¿En dónde voy a vivir?
Es decir, ¿con quién me voy a casar? ¿A qué ministerio de la iglesia puedo contribuir? Bueno, muchas veces esas decisiones también pueden parecer decisiones que la providencia de Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Se presentan como oportunidades en momentos de gran crisis. David estaba siendo perseguido, ¿no? David estaba siendo perseguido y él tiene la oportunidad de matar a su enemigo en este momento. Lo que pasa es que, claro, estás violando la ley moral de Dios. Es cierto que David tiene prometido el trono. Es cierto que Saúl lo está persiguiendo injustamente. Pero ¿tiene derecho a matarlo o no tiene derecho a matarlo? La gente que lo rodea piensa que sí tiene derecho a matarlo. De hecho le dicen, mirá, Jehová lo puso en tus manos, mátalo. ¿No? Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Hay oportunidades que se presentan providencialmente. En otro contexto sería pecado que lo hagas, pero el contexto te favorece. ¿Sí? El contexto te favorece. Entonces, generalmente las oportunidades pecaminosas, ocultamente pecaminosas, se presentan como oportunidades en momentos de gran crisis. Es decir, el contexto hace que sea una opción viable, una decisión que en otro contexto sería abiertamente pecaminoso. Pensemos, por ejemplo, daría un caso personal. ¿Estaría mal que un pastor busque un trabajo que le requiera trabajar el domingo? ¿Estaría mal que un pastor trabaje el domingo? Y no estaría bien que trabaje un domingo. Estaría mal que un pastor trabaje el domingo. Ahora, si es que tiene otro trabajo, si es que tiene con qué sustentar a su familia, pero si no tiene trabajo y no tiene con qué sustentar a su familia, el contexto acaba de cambiar. ¿Sería una opción viable que el pastor trabaje y descuide la tarea? ¿Sería una opción viable? Todavía seguiría siendo una opción inviable. Por supuesto que todavía seguiría siendo una opción inviable. Pero a veces el contexto nos hace pensar que ciertas decisiones pueden ser viables. Hay otras alternativas, pero en ese momento no se te ocurre otra alternativa. Lo que se te ocurre es la oportunidad que se te acaba de presentar, que está delante de tus ojos. Entonces, así son las decisiones pecaminosas. Se presentan como oportunidades en momentos de crisis. Una cosa es rechazar un trabajo cuando tenés otro trabajo y tenés que elegir entre algo bueno y algo mejor. Y otra cosa es cuando no tenés trabajo y no tenés para llevar el pan a tu casa. Sin embargo, la decisión seguiría estando mal. Quien tiene que decidir, esta es otra característica, quien tiene que decidir puede estar en una situación de cierta legitimidad en ese momento. Es decir, se presenta la decisión pecaminosa en un momento de crisis y en un momento donde hay cierta legitimidad para que vayas por ahí. Yo diría, hermanos, no tengo trabajo. No tengo trabajo, ¿qué hago? Ahora la pregunta, el error y la mentira es, ¿esa es la única alternativa? ¿No hay otras alternativas? ¿Sí? Obviamente que el pecador no quiere que le digan que hay otras alternativas. Entonces, hay cierta legitimidad que el contexto pudiera brindarle a la persona en ese momento. Se presenta como una oportunidad en momentos de crisis. Hay cierta legitimidad. A David lo estaban persiguiendo, era legítimo que él tomara venganza de su enemigo. El entorno de amigos, esta es otra característica. El entorno de amigos, parientes, esposos, hijos, compañeros también reconocen esa legitimidad en la decisión. Te dicen, sí, la verdad que la estás pasando tan mal, te está yendo tan mal en este momento, que tal vez, no sé si está tan mal que vayas por ahí. Entonces, la crisis habilita la situación, lo que estoy viviendo legitima que pueda ir por ahí y la gente que me rodea también lo reconoce, como fue el caso de David. Tiene otra característica. En muchos casos también puede ser visto como parte de la provisión de Dios. Parece que Dios acaba de abrir esta puerta. Antes no se veía esta posibilidad. Pero mirá vos cómo Dios te acaba de entregar a tu enemigo en tus manos. Tiene que ser del Señor. Te están persiguiendo, la estás pasando mal. La gente no ve que haya algo malo en lo que vayas a hacer porque te estás cobrando venganza. ¿Sí? El entorno de amigos y mucha gente ves que te apoya en lo que estás pensando en hacer. Y hasta incluso puede parecer como que el Señor provisionalmente puso eso. Claro, lo que pasa es que vos sos el pastor.
de la iglesia, vos no podés. O vos sos un padre de familia, tenés hijos, tenés esposa. Esa oportunidad está buena, pero no para vos. Está muy buena la oportunidad, pero no para vos. Es una excelente posibilidad, pero para vos no. Porque para vos, ¿qué significa? Esta es la quinta característica que tienen generalmente las decisiones pecaminosas. Y es que nunca terminan de encuadrar con la palabra de Dios. Siempre está la palabra de Dios ahí para molestar. Hay algo en la palabra de Dios que dice que eso no es la mejor decisión. Está la palabra de Dios en contra de toda la gente que te está apoyando, en contra del contexto, está en contra de la aparente oportunidad que se acaba de... Está la palabra de Dios ahí para hacer un tope. Todo lo que las personas pueden decir, toda la interpretación espiritual que pueda haber sobre la situación, queda totalmente oscurecida por la luz de la palabra de Dios. Entonces, amados, muchas veces así son las decisiones pecaminosas. Tienen estas 5 características. Se presentan en situaciones de crisis. Quien tiene que decidir puede tener cierta legitimidad por esta crisis, por este contexto. Es decir, no es que la decisión está en las manos de cualquiera, está justo en las manos de la persona que puede tomar la decisión. Está justo en las manos de la persona que puede tomar la decisión. El entorno de amigos, parientes, esposos, hijos, compañeros también reconoce la legitimidad de la decisión. Pudiera estar bien que hagas eso, tal vez. En muchos casos hasta puede ser visto como la provisión del Señor, pero, quinta característica, no está reñido con la palabra de Dios. Entonces es una mala decisión. Versículo 1, vamos a verlo. Y cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gedi. Saúl aparece con 3.000 soldados y en la providencia de Dios termina... Esto es maravilloso también pensarlo, ¿no? 3.000 soldados y el rey de la nación no pueden contra el rey del universo. Miren qué impresionante, ¿no? No hay nada que el enemigo pueda hacer. No hay suficiente fuerza que pueda reunir para ir contra la voluntad de Dios. Imagínense un ejército de 3.000 personas en esos tiempos. Cuando uno mira las batallas del Génesis, ¿recuerdan las primeras batallas del Génesis? Cuando aparece Abraham batallando contra los príncipes de Sodoma y de Gomorra. Esas batallas son batallas realmente pequeñitas. Son peleas de 150 personas, 200 personas, porque no eran poblaciones muy grandes, eran nómades. Entonces es muy difícil, se entiende, juntar un ejército tan grande. Entonces Abraham realmente, por ejemplo, cuando vence a los príncipes de Gomorra y Sodoma, realmente no eran muchas personas. Pero acá el rey Saúl, que es el rey de una nación, no de un pueblo nómade, junta a 3.000 soldados para ir a cazar a una sola persona. Es muchísimo. Es una exageración total. O sea, no tiene ninguna proporción. Y en esta situación, este hombre termina por la providencia de Dios en las manos de David. Y la gente que lo rodea a David le dice, miren el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Miren, esto es maravilloso. He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. La gente que estaba con David citan aparentemente una promesa del Señor. La pregunta es: ¿dónde está esta promesa? En ningún lado. Esta promesa no está en ningún lado. Ahora piensen, amados hermanos, ¿cómo es el engaño? Tiene que ser muy parecido a la verdad. Para que algo engañe, se tiene que parecer a la verdad. En el fondo no es, pero tiene que parecerse mucho. Y las palabras que citan son extremadamente engañosas, porque hasta hablan la gente que lo está rodeando. Amados hermanos, Satanás engaña con la palabra de Dios, malinterpretándola, citando al Señor de manera errónea y equivocada. Tiene que parecer casi igual. Y hasta ellos dicen: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Esto parece algo bíblico. Parece algo que le hubiera dicho el Señor. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Es muy parecido a la verdad, pero no es lo que la palabra de Dios
jamás había dicho. Y entonces el hombre que está seducido por la pasión, por la venganza, por la lujuria, por la codicia, escucha que alguien le habla y le dice algo parecido a lo que la Biblia enseña y dice, tiene que ser del Señor, debe ser la voluntad de Dios. Y es la codicia, es la lujuria, es la envidia, es la pereza, lo que está inflamándose en su corazón, además con motivos religiosos. Hay que tener, amados, mucho cuidado con interpretar las circunstancias sin la palabra de Dios. Lo que parece ser favorable puede ser una tentación. Y la fidelidad se mide por la conveniencia. No por la conveniencia, sino por la obediencia a Dios. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado con cómo uno lee las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, porque pudieras estar en las manos de un falso creyente, de un falso hermano, que te está diciendo, sí, debe ser la voluntad de Dios, fíjate, y te malinterpreta lo que la palabra de Dios. En muchos casos hay gente que es tan ignorante que como no conoce la palabra de Dios, le dice, no, bueno, pero la Biblia dice tal cosa, ni sabe si la Biblia dice tal cosa. No tiene ni idea, pero como sos tan ignorante de la palabra de Dios, te da la sensación de que sí, suena como hablan los evangélicos, debe ser cierto. Y así entra toda sarta de doctrina diabólica. Un libro que se llama Remedios Preciosos contra las Maquinaciones del Diablo, de Thomas Brooks, dice, Satanás, miren esto, Satanás ama navegar con viento a favor y adapta las tentaciones a las condiciones e inclinaciones de los hombres. Satanás adapta la tentación a la inclinación de los hombres. Si están en prosperidad, los tentará a negar a Dios. Si están en adversidad, los tentará a desconfiar de Dios. Si su condición es débil, los tentará a tener pensamientos bajos de Dios. Si su conciencia es tierna, los tentará a la escrupulosidad. Si es laxa, a la seguridad carnal. Si son de espíritu atrevido, los tentará a la presunción. Si son tímidos, a la desesperación. Si son flexibles, a la inconstancia. Si son obstinados, a la impenitencia. Cualquier pecado al que el corazón humano sea más propenso, en eso el diablo se esmerará en ayudar. Amados hermanos, Satanás sabe muy bien cuál es la propensión de tu corazón. Queda constantemente a la luz. Y en eso él se va a esforzar mucho en ayudarte. Él siempre vas a contar con él para eso. ¿Querés entregarte a la maldad de tu corazón? Ahí tenés un fiel amigo que te va a acompañar. Satanás, él está muy interesado en que vos sigas por ahí. Él siempre te va a acompañar ahí. Él va a estar, cuando nadie más esté con vos, él va a estar ahí. Él va a estar ahí ¿para qué? Para que te entregues con toda tu inmundicia al pecado. Para convencerte, para traer pensamientos, recuerdos, para ayudarte a ver las cosas de una manera que pueda encajar con la palabra de Dios. Ahí va a estar Satanás, podés contar con él, pero debemos huir de él, amados. Debemos huir de él. La providencia de Dios nunca anula la obediencia ni la ley de Dios. Amados, la providencia de Dios jamás anula la ley de Dios. Aunque yo soy pastor hoy de la iglesia, aunque tuviera delante mío la mejor oportunidad imaginable para irme de misionero al África subsahariana, con todas las comodidades para mi familia, absolutamente con todo, si Dios me ha llamado a servir acá, cualquier otra decisión es pecado. Si Dios como hombre te ha dado una responsabilidad, como esposa, como mujer, te ha dado una responsabilidad, cualquier oportunidad, por más de que estés sufriendo una enfermedad, de que estés pasándola mal, de que la familia por más, tu obligación, tu responsabilidad es para con Dios y ninguna oportunidad justifica ninguna decisión que roce un poquito la ley del Señor. Ni un poquito la puede rozar, ni siquiera te podés acercar. No hay ninguna circunstancia que te habilite, por más que todo el mundo se ponga de acuerdo, a que vayas por ahí.
Los oradores, los compañeros de David consideraban que esto era una gran oportunidad, que Dios había puesto ahí a Saúl para que él lo mate. Entonces no se trataba esto, imagínense, ¿no? Los hombres tienden a interpretar el propósito divino de los acontecimientos según intereses e inclinaciones personales, y generalmente es exactamente lo opuesto a lo que imaginan. Y la voz de los hombres parece alinearse con la promesa, pero no con el carácter de Dios. No se trataba de que David matara a Saúl, sino que, entre otras cosas, lo que David tenía que hacer era perdonarlo, reivindicarlo, bendecirlo y él mismo convertirse en bendición. Esto fue una prueba para David, no para que mate a Saúl. ¿Era para qué? Para que añada juicio sobre la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque él está rechazando la misericordia de Dios. Dice una cita: lo que se propone para bien, un corazón engañado lo convierte en malo. Las tentaciones más poderosas de las que obtienen fuerza, son las que obtienen su fuerza de la apariencia de una obediencia religiosa. Te da la sensación de que no es para servir al Señor. Yo con esto voy a servir mejor a Dios. Los peores engaños diabólicos provienen de ese tipo de argumento. Vamos a ver del 24 en adelante. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces David se acerca y corta el borde del manto, y ni siquiera puede hacer esto sin que el corazón le golpee. Hay algo que se da cuenta que está haciendo mal. Y él dice en el versículo 6: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. David reconoce que Saúl, aunque es un hombre perverso, sigue siendo el ungido de Jehová, y no es su lugar el levantar la espada contra él. Esto nos muestra que el temor de Dios pone un freno a la carne, aun cuando Saúl es enemigo. David honra el oficio que Dios le había conferido. Y dos cosas podemos observar aquí de David. La palabra que utiliza la Biblia es una palabra bastante especial. Después de esto, se turbó el corazón de David. Generalmente el hecho de turbarse significa, generalmente se utiliza en este contexto, generalmente para ejércitos que están en retirada, para ejércitos que acaban de ser desbaratados, digamos, ¿no? Que acaban de ser desbaratados por el Señor. Y esto es efectivamente lo que pasó en el corazón de David. El corazón de David, cuando ve que la gente lo incita y le dicen: lo puso Jehová, es muy probable que él se haya acercado pensando en matarlo. Nadie se te acerca con una espada, es decir, pero en ese momento el corazón se turbó y cambia de decisión. Y en vez de matarlo, decide cortarle el manto. Pero no es que dice: le voy a ir a cortar el manto. No, él estaba lleno de venganza porque lo estaba persiguiendo. Y la gente lo envalentona y él se va con la espada. Es decir, porque si no, su corazón no se hubiera turbado. Es decir, pero ¿qué pasó? El simple hecho de acercarse a la tentación de esta manera fue un golpe en el corazón para él. Fue un golpe en el corazón. Y vemos dos características importantes aquí en David, dos virtudes espirituales. La primera es que David tenía la conciencia sensible, que es una de las cosas que se pierde cuando uno practica el pecado. Cuando uno practica el pecado, se pierde la sensibilidad de la conciencia se va adormeciendo. Pero David tenía una conciencia sensible y eso le permitió percibir la voluntad de Dios y lo apartó del pecado y lo castigó con pensamientos. ¿Sí? Lo castigó. Matthew Henry dice: es bueno tener un corazón que nos castigue por pecados que parecen pequeños. Es señal de que la conciencia está despierta y sensible y será un medio para evitar pecados aún mayores. Él tenía una conciencia que era sensible a este tema. Era especialmente sensible a esto. Entonces, cuando él se acerca pensando en matarlo,
su corazón se turbó, sintió temor del Señor. Siente el vacío que sienten los pecadores cuando están frente a la tentación y deciden retraerse. Entonces él tiene una conciencia sensible y además tiene un respeto por la voluntad divina. Por eso él apela a Jehová. Guárdeme Jehová, dice él. No dice guárdeme mi madre, guárdeme el pueblo. No, guárdeme Jehová, dice. Guárdeme Jehová de hacer esto. Entonces él tiene un respeto a la voluntad divina que lo empujó a no vengarse, sino a dejar la venganza en manos del Señor, a honrar al rey y a amar a su prójimo como a sí mismo. Su respeto, entonces, por la voluntad de Dios era reverente, era humilde y era suprema. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman su venida. Él tiene una conciencia tierna, conmovida por la palabra de Dios, y él tiene temor de Jehová. Entonces él apela a su máxima autoridad, a la máxima autoridad de su alma, y dice: guárdame Jehová de hacer esto. Thomas Watson dice, él tiene un comentario sobre la oración de Jesús, sobre el Padre Nuestro. Y en la parte cuando dice no nos metas en tentación, él comenta: la tentación no es pecado, pero sí es el cepo donde el alma cae si no vela. Uno cae en tentación por no estar velando. Y es como una especie de cepo. Y John Owen dice, en un libro que se llama Las Tentaciones, la tentación no vencerá, la tentación no es pecado, dice, no vencerá a menos que haya algo dentro del hombre que le dé la bienvenida. Así dice, la tentación no vencerá a menos que haya algo dentro del hombre que le dé la bienvenida. Owen explica entonces que el pecado no entra a la fuerza, sino que encuentra simpatía en el corazón del hombre. Hay cierta simpatía en el corazón del hombre con la tentación, entonces abre la puerta y la deja entrar. Es probable entonces que David se haya acercado con intenciones de matarlo, pero terminó no haciéndolo de la misma manera que actuó Rubén. ¿Recuerdan Rubén, el hijo de Jacob? Cuando los hermanos se ponen de acuerdo para matar a José, actúa Rubén como la conciencia del grupo y dice: no lo matemos, mejor vamos a venderlo a los ismaelitas. Pero aún lo que hizo David de cortarle con la espada el manto, realmente fue una gran provocación lo que hizo. Fue una gran provocación. Entonces no es que no hizo absolutamente nada, y por eso, aunque cortó el manto, el borde del manto, él sintió temor del Señor. Guárdame el Señor de levantar la espada, dijo, ¿no? Porque aún eso que hizo también fue una gran provocación. Vemos la vindicación piadosa delante del enemigo. Del versículo 8 en adelante. Después se levantó David y saliendo de la cueva dio voces a Saúl. Versículo 8. Diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl lo miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Entonces él es un hombre que está humillado delante del Señor. Él es un hombre que él realmente está esperando en la justicia divina. Si él no hubiera dicho nada, si él se hubiera callado y Saúl salía de la cueva como si nada hubiera pasado, digamos que no hubiera habido ningún fruto de todo esto que pasó. ¿Dónde está el fruto en esto que pasó? Bueno, en que a Saúl se le hace saber, se le extiende la misericordia de parte de Dios en la boca de David. Es decir, acá se está extendiendo misericordia a Saúl. Y esto también es interesante, amados, pensar cómo muchas veces los impíos se levantan, salen de la cueva y no saben de que la espada les acaba de pasar por la nuca. La espada les acaba de pasar por la nuca y el impío sale de la cueva tranquilo como si nada hubiera pasado, y así camina el impío todos los días de su vida. Así vive el impío todos los días de su vida. La espada le pasa constantemente por la nuca y anda caminando como si no hubiera nada. Pero Dios sigue manifestando misericordia para con Saúl en la vida de David, en que
le advierte y le dice, Saúl, es decir, lo trata de frenar. ¿Por qué David hace esto? ¿Por qué hace esto David? Para que el rey, al que él le acaba de perdonar la vida, se comporte como un rey digno. Y entonces esto es un llamado al arrepentimiento. Y esto es tremendo porque nos estamos acercando. Yo pienso, amados hermanos, que generalmente cuando se presentan este tipo de decisiones en la vida de una persona, parece como que no quedan muchas más opciones, como que no hay muchas más oportunidades después de esto. Veremos que en realidad esta es una de las últimas advertencias que cae sobre la vida de Saúl y él no se arrepintió. Entonces debemos pensar muy seriamente, cuando te enfrentes a esta situación, pensá muy seriamente. Tal vez estás al borde de no poder revertir una situación. Es decir, cuando estas oportunidades tan providenciales se presentan, tal vez no te quedan muchas otras alternativas. No te queda tal vez mucho tiempo para revisar tu camino. Estás recibiendo los últimos llamados. Estás recibiendo los últimos llamados. David va a llamar 1, 2, 3 veces más y después ya no llama más. Después ya es la confusión absoluta. Después ya es ser entregado a toda la fuerza de tus pecados. Todo esto Dios lo ha permitido. Y dice, mira, Padre mío, en el 11, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y nuevamente, David no se victimiza, en el sentido de decir, de tomarlo personal. Amados hermanos, hay una batalla que se está librando entre el reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Y nosotros somos jugadores en la providencia de Dios, pero realmente Jesús nos libra de sentirnos tan importantes cuando Él dice, a ustedes los odian, los aborrecen porque realmente me aborrecen a mí. Y el que ustedes no los recibe realmente con el que no quiere hacer nada es conmigo. Entonces realmente nosotros como individuos realmente somos lo menos importante que hay. No somos tan importantes como creemos. Realmente lo importante es que el nombre de Dios se está debatiendo aquí. Entonces David, y eso nos ayuda, amados hermanos, a reaccionar, tener esa mentalidad, tener esa visión, tener ese pensamiento tan alto de Dios y tan bajo de vos, realmente lo que te ayuda es a ser una herramienta eficaz y útil en las manos de Dios. Cuando vos tenés un alto concepto de Dios y un bajo concepto de tu vida, en realidad estás haciendo lo correcto. No debieras tener un concepto tan elevado de vos, de tus intereses, de tu persona, de tu valor. No somos tan importantes, amados. El que es importante es el Señor. Entonces, esta es la perspectiva con la que Él está hablando. Él dice, vos estás a la casa de mi vida, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Este es el mismo principio que el Señor Jesús menciona o de alguna forma transforma en parábola cuando dice que el hombre bueno de su corazón bueno saca un fruto bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el tesoro no es el oro, eso es muy importante. El tesoro es el cofre donde se guarda el oro. Entonces Jesús lo que dice es, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, saca oro, ¿no? Pero el hombre malo atesora el pecado, lo guarda, lo protege, no lo quiere exponer, digamos, ¿no? Lo quiere consigo, lo quiere protegido. Entonces el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, y eso es lo que David dice, si yo te hubiera clavado la espada, yo realmente lo que demostraría es que dentro de mi corazón lo que había, del tesoro de mi corazón lo que había es algo malo, y no había algo malo, había un deseo de glorificar a Dios. Versículo 15, Jehová pues será juez y Él juzgará entre tú y yo, y Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Amados hermanos,
cuando un creyente se pone en ese lugar, entonces es Jehová el Señor el que lo defiende, es Jehová el Señor el que lo protege. Si yo como pastor dijera, bueno, entonces a ver qué hago. No tengo trabajo y tengo una gran oportunidad delante mío, ¿qué hago? La pregunta sería, ¿qué alternativa glorificaría más al Señor en tu vida? ¿Cuál te humillaría más? ¿Cuál glorificaría más al Señor? Bueno, esa es la decisión. ¿Cuáles son tus aspiraciones en este mundo? Le preguntaría yo a ese pastor. ¿Cuáles son tus aspiraciones en este mundo? ¿Es glorificar al Señor? Entonces, bueno, vos desgraciadamente, vos no podés tener tantas aspiraciones para este mundo. No podés esperar llevar la gran vida, no podés. Otro capaz que puede, vos no podés. Y lo mismo le diría a cualquier padre cristiano, a cualquier madre cristiana, a cualquier diácono de la iglesia. Hay ciertas cosas que vos no podés hacer. A cualquier soltero de la iglesia le diría, hay cosas que vos no podés hacer. Capaz que el otro sí, pero ¿sabés qué? Vos no. ¿Te parece la gran providencia de Dios? Bueno, para vos no es. Puede ser para otra persona. La situación te favorece, parece que no estás pecando, la gente en tu entorno está a favor de lo que estás haciendo. Te digo una cosa, la palabra de Dios dice lo contrario. Así que abstenete de pecar contra el Señor. Abstenete de toda especie de maldad. Versículo 16 al 22 y vamos terminando. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Es maravilloso también pensar esto. Es maravilloso pensar esto. Le dice 17, dijo a David, y alzó Saúl su voz y lloró. Y yo pienso que realmente Saúl debe haber estado conmovido por lo que estaba pasando. Saúl realmente, como guerrero, sabe muy bien lo que es perdonarle la vida a un enemigo. Él sabe muy bien, de hecho, él una vez le perdonó la vida al rey Agag. Él sabe cuando un enemigo está rendido, sabe el daño que le puede hacer. Y a él le acaban de perdonar la vida. Entonces él como guerrero lo valora y llora, se conmueve. Ahora veamos qué tipo de angustia es esta. Dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Amados, esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. En Juan 17, Juan 17:3, él dice, como me has dado potestad sobre toda carne. Y dice, para que le dé vida eterna a aquellos que del mundo me diste. Él tiene potestad sobre toda carne. Y siendo nosotros enemigos de Él nos dio misericordia. Él nos dio mucho más de lo que David estamos dándole aquí. No solo le perdonó la vida. Cristo no solo perdonó nuestra vida, sino que cargó sus pecados sobre sí mismo. Y no solo eso, sino que además Él nos dio su vida a nosotros. Toda su justicia, toda su santidad. Habiendo sido nosotros perversos, Él nos dio su vida santa a nosotros. Ahora, Él reconoce esto. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo? Miren, esto es una locura, ¿no? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Eso es algo inimaginable en la mente de un impío. Generalmente, de hecho, hace unas semanas atrás hablé con el encargado del dueño de un transporte. Es el dueño de un transporte, un hombre que tiene, no sé cuánto, debe tener como 40 camiones, debe tener. Y hablábamos por un empleado que había venido a pedir trabajo a mi empresa. Yo lo llamo para preguntarle y me dice, no, mira, ese hombre es un ladrón. Y me empieza a contar todo lo que había hecho, todo lo que le hizo, ¿no?
Y me agarra y me dice, así que bueno, yo te recomiendo que no lo contrates, me dice, porque es un ladrón. Y me dice, y si lo contratás y te roba, te lo mereces, me dice, así. Ojalá que te robe, me dice, si lo llegas a contratar, así me dijo. Y me dice, entre muchas de las cosas que me dice, yo lo voy a perseguir hasta el fin del mundo y me voy a encargar de ensuciarlo por todos lados, dice. Y me dice, una de las cosas que me dice me dijo, porque la venganza se come fría, me dijo así. La venganza, estaba lleno de odio, de ira, de enojo, y me dice, la venganza se come fría. Y claro, esta es la mentalidad del impío. El impío, justamente cuando ve que tiene a su enemigo y lo perdona, le parece una locura total. Dice, porque a veces no logramos entender el énfasis o captar el énfasis con el que la palabra de Dios habla, pero él dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Piense que él está llorando cuando está diciendo esto. A veces no logramos captar, la palabra de Dios nos muestra cosas para que podamos armar nuestra mente, pero él está llorando y conmovido cuando él dice esto. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y uno diría, bueno, se arrepintió, diría uno. Continuamos leyendo, dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, miren esto, como yo entiendo que tú has de reinar, que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl reconoce la justicia de David, reconoce su propia maldad, llora y además profetiza y cree, sabe, cierto, de que este hombre va a reinar en favor de él, en lugar de él. Ahora, él está más preocupado por su descendencia y está más preocupado por su nombre que por su alma. Porque él no termina de conectar la razón por la que Dios levantó a este hombre. ¿Por qué Dios levantó a este hombre? Porque yo estoy desechado. Amados hermanos, también hay que reflexionar en esto. Él le pide, júrame ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia. No porque Jehová sea algo importante para él, porque sabe que Jehová es algo importante para David. Sabe que si David jura por Jehová va a cumplir. Él no está dispuesto a cumplir, pero sabe que David sí va a cumplir. Él no está preocupado por su alma cuando realmente debería estar preocupado por su alma. Entonces esto también nos enseña, amados hermanos, hay un punto de retorno, hay un punto del cual ya no hay retorno. Hay un punto que aunque estuvieras escuchando la más solemne advertencia, ya no hay vuelta atrás. Ya practicaste tanto este pecado, ya te entregaste tanto a esta maldad, que no hay forma de volver atrás. No hay manera de volver atrás. Jesucristo, la noche que fue entregado por Judas, Judas le dice, salve maestro, y le da un beso. Y Jesús lo mira y le hace un último llamado a Judas. El último llamado, y le dice, ¿con un beso entregás al Hijo del Hombre? Judas le había dicho que era maestro, salve maestro. Y Jesús le dice, estás entregando al Hijo del Hombre, no un maestro. Le hace un último llamado. ¿Y qué hizo Judas? No escuchó. Judas no escuchó. Entonces, amados hermanos, Saúl no escuchó a David y hay un punto a partir del cual ya no hay retroceso y no hay vuelta atrás. Ya cruzaste todas las barreras y ya te queda solamente ser entregado a la ira de Dios. Algunas conclusiones para pensar aquí, finalizando este mensaje. Por un lado, vemos la mansedumbre del creyente, que debe vivir no por impulso, sino por principios bíblicos, aún en medio de la injusticia, aún en medio de cualquier circunstancia, por terrible que nos parezca. A veces justamente pasa eso y por eso es tan engañoso, porque uno se da cuenta y dice, no, pero el contexto habilita que yo haga esto. Se te empiezan a ocurrir ciertas cosas en momentos de crisis, pero no estás habilitado realmente delante de Dios. El pueblo de Dios debe confiar en la justicia, en la providencia y en el amor de Cristo. No en las habilitaciones que pueden brindar ciertas circunstancias. Por otro lado, la palabra de Dios es la piedra de toque. Pero no solo la palabra de Dios a secas,
sino entendida en el orden que Dios ha establecido. Dios ha ordenado a los creyentes que pertenezcan a una iglesia y ha dado pastores y maestros a las iglesias. La palabra de Dios no es de interpretación privada, no es todo lo mismo. Yo no sé si Adán le habrá advertido o si Dios le habrá advertido de que estaba dando vuelta la serpiente en el Edén. Tal vez no les advirtió que estaba dando vuelta, que podía aparecer Satanás en cualquier momento, en cualquier lugar. Posiblemente Eva no se apercibió de que, tal vez ellos no sabían que podía estar Satanás dentro del Edén. Pero no era necesario que les avise de eso. Lo único que era necesario es que les digan lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y Eva conoce la palabra y dice, bueno, Dios tiene su opinión, Adán tiene su opinión, Satanás tiene su opinión. Es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Por eso hay gente que dice, no, la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, ¿no? Solamente la palabra de Dios, rechazan las confesiones de fe, rechazan las iglesias, rechazan la autoridad, y dicen, mi autoridad es la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios no es interpretación privada. Vos no podés hacer con la palabra de Dios lo que vos quieras. Vos no inventaste el cristianismo. Dios ha dado su palabra a su iglesia. Ha dado pastores y maestros para que guíen a las iglesias. Ha dado hermanos en Cristo para que exhorten. Entonces, si a vos te parece, te aferrás, te parece que es todo lo mismo, bueno, te digo una cosa, lo mismo pensó Eva y así terminó. No es todo lo mismo. Todas las opiniones no son igualmente válidas. Entonces, la palabra de Dios, sí, por supuesto, pero en la forma en la que Dios la pensó, que es en el contexto de su iglesia, en el contexto de creyentes, en el contexto de una interpretación que no es privada. Por otro lado, mansedumbre del creyente en medio de pruebas, no ser impulsivo, sino guiarte por principios bíblicos. Aferrarte a la palabra de Dios, correctamente entendida en el contexto de una iglesia, en el contexto de un consejo pastoral. No solamente leer la palabra de Dios, pedir consejo a un discipulador, a un hermano en Cristo más maduro que vos. Por otro lado, el gran problema del hombre, la prioridad. El gran problema del hombre, de los hombres que son arrastrados por la tentación, es que Cristo, y la razón por la que son arrastrados es porque Cristo no es su todo. Aunque pudieras tener la venganza de todos tus enemigos, aunque pudieras resolver todos tus problemas económicos, emocionales, de salud y de lo que sea, si tuviste que apartarte, aunque sea un poco del Señor, no sirve absolutamente para nada. Aunque hayas resuelto todos tus problemas, si para eso tuviste que apartarte un poco del Señor, no sirve para nada. Algunos piensan esto: es preferible hacer las cosas y después de arrepentirse, ser restaurado y disfrutar de los frutos de la desobediencia. Hay gente que hace este razonamiento. Bueno, me aparto un poco del Señor, hago lo que quiero, consigo lo que estoy buscando, después me arrepiento, vuelvo y disfruto todo. Tengo del Señor y de lo que quería, ¿no? Qué buen razonamiento. Porque ya estamos redimidos, Cristo redime todo. Pablo contesta de esta manera ese razonamiento. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que obtengas, habiéndote apartado un poquito del Señor, te va a costar muchísimo más de lo que vos pensás. Y no vas a disfrutar de eso, tampoco. Porque Dios no puede ser burlado. Thomas Brooks dice, Remedios preciosos contra las maquinaciones del diablo, se llama el libro, dice, si Pedro es temerosamente cobarde, Satanás lo impulsará a reprender y a negar a Cristo para salvar su propia vida. Si los profetas de Acab son dados a la adulación, el diablo se convertirá inmediatamente en espíritu de mentira en la boca de 400 de ellos y halagarán a Acab para su propia ruina. Si Judas está dispuesto a ser un traidor, Satanás no tardará en entrar en su corazón y hacerle vender a su maestro por dinero, cosas que algunos paganos jamás hubieran hecho. Si Ananías miente para obtener ventaja, Satanás llenará su corazón para que mienta descaradamente al Espíritu Santo. Amados, Satanás, habiendo caído de la luz a las tinieblas, de la felicidad a la miseria, del cielo al infierno, de ángel a diablo, está lleno de malicia y envidia,
que no dejará medio alguno sin intentar, por el cual pueda hacer a otros eternamente miserables consigo. Que Dios nos ayude, amados, que el Señor nos libre. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, te pedimos en esta día que nos libres de las tentaciones, Señor. Líbranos del mal, oh Dios. Líbranos del maligno. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, a cada uno de estos hermanos, que puedan mortificar cada día toda inclinación pecaminosa en sus corazones, toda práctica pecaminosa reiterada en el tiempo, que puedan mortificarlas, que puedan aferrarse a tu palabra, no solo para abstenerse del mal, sino para prestar atención a las grandes promesas que hay en aquellos que aman tu venida. Ayúdanos, Señor, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Te damos toda la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.